Buenos días, amada iglesia, Dios les bendiga grandemente. De verdad que para nosotros es una alegría poder estar nuevamente unidos, aunque sea de manera virtual, pero unidos con ese mismo sentir para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Así que ahí donde está, comparte el link a tus familiares, a esas personas que tú quieres que el día de hoy la palabra edifique, ¿verdad? Así que dice la palabra de Dios en el Salmo 106, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Bueno, tú y yo contaremos las alabanzas del Señor, ¿verdad? Y las cantaremos hoy, porque realmente Dios ha sido bueno y como dice su palabra, para siempre es su misericordia. Estamos en estos momentos, hemos llegado hasta este día, porque así Dios lo ha querido y porque su amor nos ha traído hasta aquí. Así que esa es una manera para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Así que ahí donde estás, yo te invito a que puedas disponer tu vida, tu corazón, para cantar, para adorarle, para exaltar su nombre y para declarar, para contar que Él ha sido bueno. Amén. Así que donde estás, cierra tus ojos y juntos vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre bueno, gracias te damos, gracias por esta hermosa mañana, este hermoso día que nos regalas hoy. Gracias por tus bendiciones, por tu fidelidad. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos toda la gloria, Señor, porque tú la mereces. Queremos en esta mañana, Señor, adorarte, glorificarte y contar, Señor, tus maravillas, contar tus obras, porque tú has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Señor, entrónate en cada lugar, en cada hogar donde se encuentran mis hermanos. Yo te pido, Señor, que tu presencia inunde nuestras vidas y que podamos tener la libertad de glorificarte, de exaltarte, de declarar con nuestra boca que tú has sido bueno, que has sido fiel, Señor, que has sido misericordioso. Gracias te damos, Padre bueno, por este tiempo. Señor, queremos también poner todo lo que se va a hacer, Señor. Tu palabra, Dios, háblanos, Señor. Y que sea una mañana de bendición, una mañana, Señor, donde tú te glorifiques. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos y bienvenidos a esta transmisión y que juntos podamos glorificar el nombre de Dios. Muy buenos días, iglesia. Dios te bendiga. Qué alegría estar con ustedes una vez más en este día. Vamos a adorar al Señor. El Señor se merece toda gloria, toda honra. Padre, gracias por tu presencia en nuestro hogar, en nuestras vidas. Te damos honor y gloria, Señor. Aquí estamos, Señor. A ti sea, Señor, toda majestad. Majestad, Rey para siempre. Tierra, mar y cielo son creados por ti. Majestad, Rey para siempre. Refugio y mi salvación, mi tesoro eres tú. Hoy quiero exaltar tu majestad. Hoy doblo mis rodillas ante tu poder. Hoy quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú, ninguno como tú. Majestad, majestad.
mar y cielo son creados por ti. Majestad, Rey para siempre, refugio y mi salvación, mi tesoro eres tú. Hoy quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú, ninguno como. Hoy quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú, ninguno como tú. Majestad, Rey para siempre, refugio y mi salvación, mi tesoro eres tú. Hoy quiero exaltar tu majestad. Hoy doblo mis rodillas ante tu poder. Hoy quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú, ninguno como tú. Hoy quiero exaltar tu majestad. Hoy doblo mis rodillas ante tu poder. Hoy quiero exaltar tu majestad. Hoy doblo mis rodillas ante tu poder. Hoy quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú, ninguno como tú. No hay ninguno como tú, ninguno como tú. No hay ninguno como tú, ninguno como tú. Señor, no hay nadie como tú. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Nos humillamos delante de ti, Señor. Nuestro corazón se rinde a ti. A el alto y sublime que habita la eternidad. Y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es.
alto y sublime, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, tu nombre santo es, tu nombre santo es, tu nombre santo es. Tu nombre santo es, 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 tu nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder a que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Señor, tu nombre santo es. Aquí estamos, Señor. Nos humillamos delante de ti, reconociendo tu santidad, reconociendo que necesitamos más de ti, Señor, reconociendo que una vez más nos santifiques con tu verdad. Límpianos, limpia nuestro ser, limpia nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, gracias por este tiempo, Señor. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga. Dispón tu corazón, tu vida, para recibir la palabra del Señor en esta mañana. Bendiciones. Muy buenos días, amada iglesia, que el Señor te continúe bendiciendo a cada uno de los amigos y hermanos que hoy disponen su corazón para seguir esta transmisión. Estamos agradecidos con el Señor que nos permite un nuevo día y entrar también en un mes muy, pero muy especial como es el mes de octubre. Por esa razón, bueno, hemos tratado también de cambiar un poco para iniciar con estas grandes celebraciones que nos trae el mes de octubre,
por eso estamos estrenando esta franjita que ves aquí. Un poco el equipo ha estado trabajando en mejorar algunas cosas en medio de todo esto. Y es muy especial principalmente por dos cosas. La primera es porque este es el mes de nuestro aniversario. Al final de este mes de octubre vamos a tener la gran celebración de nuestro aniversario, que por primera vez será de manera virtual, pero bueno, este ha sido el año donde por primera vez hemos hecho cosas de esta manera. Vamos a tener a un gran invitado como es nuestro hermano, el pastor Marcos Díaz, va a estar con nosotros en la celebración de este gran aniversario, incluso hasta el domingo 1 de noviembre va a estar. Así que prepara desde ya tu corazón para esta, que es una fecha especial. Vamos a tener también este mismo mes la primera promoción graduada en Teología Ministerial del CIPEP, también en un grado virtual, y por primera vez para CIPEP y por primera vez para nosotros va a ser el primer grado virtual. Ayer el Ministerio de Ictus hizo promoción y el Ministerio de Ictus hizo celebración de aniversario también de manera virtual, y les decía a ellos que estaban haciendo historia, porque así como hemos tenido por primera vez presentaciones de este tipo, matrimonios de este tipo, también vamos a tener la oportunidad de tener grado virtual y celebración de aniversario virtual. Y la segunda razón por la cual octubre es tan especial es porque celebramos y conmemoramos el mes de la Biblia. Entonces, en ese sentido va a haber también una participación muy especial. Sabemos que octubre también es la conmemoración y la celebración de la Reforma Protestante, y que en ese sentido para nosotros es un mes muy especial. Y el ministerio, toda la escuela dominical, todo el gabinete infantil de nuestra iglesia, con sus maestros de escuela dominical y con cada uno de los niños que pertenecen a la escuela dominical, también se quieren vincular a esta celebración. Así que para ustedes presten muchísima atención a la siguiente sorpresa, para que usted pueda recibir desde ya el comienzo de la celebración y la conmemoración también del mes de la Biblia, y se pueda unir a los maestros y a los niños en esta celebración. Así que con mucho cariño para ustedes, esta sorpresa preparada por ellos. Muy buenos días, amada iglesia, bendiciones. Reciban un caluroso abrazo de parte de los maestros y niños de la escuela dominical. Llegó octubre, mes de la Biblia. Durante estos domingos del mes de octubre, nuestros niños de escuela dominical tendrán representaciones referentes a la Biblia. Aunque en Argentina, en Perú, en Nicaragua, República Dominicana y otros países celebran el mes de la Biblia en septiembre, porque fue un 26 de septiembre de 1569 donde se terminó de imprimir totalmente la Biblia al español.
llamada la Biblia del oso. Se llamaba así porque en la tapa de la Biblia había un oso comiendo de un panal. La Biblia del oso fue traducida por Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera, lo que dio origen a la famosa versión Reina Valera, la versión más utilizada por los países de habla hispana, versión Reina Valera. Para los católicos, el mes de la Biblia es septiembre, ya que el 30 de septiembre, el día de San Jerónimo tradujo la Biblia del griego y el hebreo al latín. Traducción al latín hecha por San Jerónimo llamada la Vulgata. El 31 de octubre, Colombia celebra el Día de la Biblia. El 31 de octubre celebramos el aniversario de la Reforma Protestante. En el año de 1517, Lutero clavó en las puertas de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, lo que consideró el inicio de la Reforma Protestante. El Día de la Biblia es una oportunidad clave para darle relevancia a la palabra de Dios, para acercarnos más a Dios y al estudio de su palabra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice: y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia no pasa de moda, siempre será útil a nuestras vidas. En el día de hoy, los peques de nuestra iglesia, la clase de párvulo, tendrán su representación referente al mes de la Biblia. Bendiciones. Muy buenos días, amada Iglesia Nueva Vida. Estamos muy felices de poder celebrar junto a ustedes este mes tan especial para todos nosotros, recordando una vez más la importancia que tiene la Biblia para nuestra vida cristiana, puesto que en ella encontramos la palabra de Dios, la cual nos instruye, nos alimenta, nos guía y nos conduce a llevar una vida correcta y agradable ante los ojos de Dios. Por eso nuestros niños de la clase de párvulo durante este trimestre han estado aprendiendo sobre la obediencia a Dios, gracias a las historias de algunos personajes importantes de la Biblia, que han sido de gran ejemplo y bendición para ellos, resaltando temas fundamentales como lo son la ayuda a mi prójimo, amor y obediencia a Dios. Veamos esta hermosa representación que nuestros niños han preparado sobre estos personajes bíblicos. Lo más hermoso de la Biblia es que nos cuenta las historias de hombres y mujeres no tan especiales, pero que marcaron la diferencia cuando escucharon y obedecieron la voz de Dios. Y por eso hoy están aquí y son nuestro ejemplo a seguir. Por eso amamos la Biblia, la leemos y te invitamos a ti a que también la ames y la escudriñes, porque esta es la palabra de Dios.
Que Dios te bendiga. Qué hermosa sorpresa, ¿verdad? Y bueno, y como anunciaba la directora de Escuela Dominical, nuestra hermana Shelly, ella, su equipo y cada uno de los participantes, niños participantes de la Escuela Dominical, van a estar también todos estos domingos participando de nuestro servicio de esta manera. Y le damos gracias a Dios por ellos y por todo lo que el Señor está haciendo a través de su palabra en ellos. Ahora, obviamente, esto nos ha traído a veces algunos problemas, por ejemplo, con el audio. No se desespere, tranquilo. Imagínese usted que estuviera en vivo y que Ronnie hubiese puesto un video y el video no se escuchara. Usted no se va a levantar allá presencialmente. No se escucha, no se escucha, no se escucha. Calma, el equipo técnico tiene que trabajar. Él se está dando cuenta de lo que está pasando y reacomodar enseguida para que usted pueda disfrutarlo. Y damos ahora sí inicio y pasamos ahora a la mejor manera de homenajear, a la mejor manera de poder celebrar la revelación de Dios y de celebrar la Biblia, que es predicándola y viviéndola, creyéndola también. Así que vamos a retomar nuestro estudio en Juan capítulo 3, que es el pasaje que estamos estudiando y que vamos a seguir ampliando. Y hablando de todo esto de la celebración del mes de la Biblia, si a usted le hicieran una pregunta de estas curiosidades bíblicas, ¿de cuál cree usted que es el versículo más famoso y más popular de la Biblia? ¿Por cuál votaría usted? Lo más probable es que usted votaría por un versículo que está en la porción que hoy vamos a estudiar. Y es que el versículo más amado, más popularizado, el versículo más conocido de la Biblia está en el capítulo 3 de Juan. Y es Juan 3:16. Es más, yo cuando estaba muy pequeñito veía especialmente en los Estados Unidos, en los partidos de béisbol, que alguien ponía así en una cartelera grande John 3:16 o en inglés Juan 3:16. Yo decía, ¿quién será? ¿Será algún jugador? ¿Será el número de jugador? ¿Qué será eso? Y hay gente que cree que simplemente señalando así el versículo ya automáticamente funciona. Pero ya nosotros sabemos que hay toda una riqueza y toda una verdad detrás de cada una de estas cosas. Así que en el pasaje que nos corresponde el día de hoy está el versículo más famoso, el versículo más amado, el versículo más enseñado quizás, pero creo que también a veces de tanta popularidad y de tanto haberlo escuchado, memorizado y dicho, yo creo que también hemos perdido un poco de la esencia, de la fuerza que ese texto tiene. Y qué bueno es el Señor que hoy nos permite llegar hasta ese versículo para poder extraer todo. Y lo más maravilloso es que lo hemos hecho con todo el contexto de lo que ha sido la conversación de Jesús con Nicodemo, que es el capítulo 3 de Juan. Ubíquese nuevamente ahí, Juan 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3, y vamos a volver a leer desde el versículo 1 hasta el 21. Ya estamos saliendo de él, no se preocupen, nos quedan pocas enseñanzas, pero es crucial y es importante leerlo todo. Más, Dios permitiera que lo memorizáramos. Aquí está toda la verdad central del Evangelio y del nuevo nacimiento. Y dice así, Juan capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hemos dividido esta sección y yo espero que usted, a medida que hemos avanzado estos domingos, usted haya podido memorizar cada una de las secciones, cada paso que hemos dado, porque la idea es esa, poder siempre tener una claridad de cuáles son estos principios fundamentales que Jesús está compartiendo con Nicodemo. Y hemos resumido esos principios en palabras con la letra R. La primera palabra que vimos fue una respuesta, eso está en el versículo 1 al versículo 3. Jesús contesta a Nicodemo una pregunta que Nicodemo no ha hecho. Nicodemo viene de noche, viene intrigado, viene interesado por las señales de Jesús, cautivado por los milagros que Jesús ha hecho, reconoce que hay en él algo diferente, que Dios está con él como maestro, pero Jesús le responde de una manera drástica una pregunta que Nicodemo no alcanza a hacer, y es que quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces esos primeros versículos les decimos o le llamamos que es una respuesta. Luego, en el versículo 3, del versículo 4 al 6, Jesús le va a demostrar a Nicodemo que esto consiste y esto es una obra del Espíritu en nosotros. Que no hay un rito religioso, que no hay algo que pueda hacer el ser humano, no hay una ceremonia que pueda realizar este nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es algo por lo cual se pasa. No es algo que tú puedas producir de alguna manera. Igual que con nuestro nacimiento natural, cada uno de nosotros por nuestros propios medios no pudo producir ese nacimiento, se debió a una causa externa y cada uno de nosotros naturalmente pasó por ese nacimiento natural. De la misma manera, el nacimiento espiritual es algo que está fuera del ser humano, que es producido por el Espíritu Santo, por su lavamiento, ahí estaban las figuras que habíamos estudiado y mencionado del agua y del Espíritu. Así que la segunda palabra con R era religión. Jesús le demuestra a Nicodemo que la religión es completamente inútil para producir nuevo nacimiento. Entonces, respuesta y religión. Luego vimos algo maravilloso y muy relacionado con este mes de la Biblia y tenía que ver con la palabra o la expresión revelación del versículo 7 al 10. Jesús le hace drásticamente también un comentario a Nicodemo diciendo: si tú eres maestro de la ley, ¿cómo no sabes estas cosas? Dando a entender que todo el que tenía acceso al Antiguo Testamento y a todas las cosas que Nicodemo había aprendido y había incluso enseñado siendo maestro principal en la sinagoga, debían conducirle a este entendimiento de la necesidad del nuevo nacimiento, de cómo esto es producido a través del Espíritu
y de cómo realmente toda la Escritura apuntaba a esta obra que el Mesías, que el Salvador debía realizar, era necesario que realizara. Y vimos cómo toda la revelación, todo lo que celebramos, todo lo que conmemoramos con relación a la Biblia es la historia de la salvación y nos conduce a una relación con una persona. Es decir, no son un conjunto de historias desconectadas, sino que todos estos diferentes autores, todas estas diferentes circunstancias en las que fueron escritas, cada persona, cada pueblo, cada símbolo, cada una de las cosas que encontramos en la Biblia nos conduce a una persona, nos conduce a Cristo y a la relación con Él. Es lo que Jesús hace con los caminantes de Emaús y les interpreta la Biblia completamente lo que ellos tenían, comenzando desde Moisés hasta los profetas, para que vean que apuntaba a Él. Ahora, el domingo pasado vimos cómo era necesario, y la cuarta palabra era regeneración, cómo es necesario nacer de nuevo, ser transformado para comprender esta verdad. Está ahí del versículo 11 al 13. Y les decía yo que en esta segunda sección ya la conversación pasó de ser un diálogo entre dos partes. Fíjense que Juan va describiendo como especie de un guión: Jesús dijo, Nicodemo dijo, Jesús dijo, Nicodemo dijo. Pero a partir del versículo 11 en adelante, esto se convierte ya en un discurso de Jesús. El discurso que mejor explica el significado de la verdadera salvación y que explica de manera magistral cómo es necesaria la fe. El tema en el discurso de Jesús a partir del versículo 11 en adelante, el énfasis radica en la fe, en creer. Es la expresión que Jesús va a repetir más de 7 veces en esa sección. Creer, creer, creer. El que cree, el que no cree. Más el que cree tiene vida eterna, el que no tiene unas consecuencias por no creer. Jesús va a repetir eso. Y hoy vamos a estudiar la quinta R, que es redención. Y va desde el versículo 14 al 17. ¿Ok? Entonces le repito: respuesta, religión, revelación, regeneración. Y ahora vamos a estudiar un término también muy importante, que es el término redención. Entonces vuelvo a ubicar el versículo 14 hasta el 17, por eso les decía que ahí estaba contenido el versículo más famoso de la Biblia, porque incluiría entonces el versículo 16. Y dice así, versículo 14, leyéndolo en Reina Valera, que es la reina de las versiones, como nos decía nuestra hermana Shelly ahorita, la reina de las versiones. Versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, subraya la palabra necesario, que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Subraya la expresión vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermoso. Jesús va a explicar en su discurso, ahora va a extender su explicación, el camino de la salvación, usando una ilustración. Y para terminar de rematar al pobre Nicodemo, maestro en Israel, la ilustración que Jesús escoge y señala es la de un personaje demasiado conocido y una historia muy conocida por Nicodemo también. Jesús escoge para ilustrar este camino a la salvación y cómo se hace posible todo esto que Jesús ha hablado, escoge el episodio de cómo Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto. Nicodemo conocía esta historia, pero lo que Jesús le va a demostrar es que no había entendido el gran significado que esta historia tenía. Jesús está haciendo lo que en estudio bíblico se llama una
tipología, una conexión tipológica, lo que está diciendo es que esto que sucedió y esto que en el Antiguo Testamento había pasado de alguna manera es un tipo o apuntaba o tiene una conexión con lo que va a suceder directamente con él como Mesías. Es decir, aquí tenemos ya en el Evangelio de Juan una primera alusión a la cruz de Cristo, a su muerte en la cruz. Y cómo esta era necesaria, dice Juan. ¿Ok? Es la expresión que Jesús está manifestando, es completamente necesario. Es decir, es estrictamente necesario para cumplir el plan de Dios en la salvación, la muerte de Jesús. Ese es un detalle crucial y es un detalle importante. Y el pasaje que Jesús escoge para ilustrarle a Nicodemo cómo opera la verdadera salvación, como les decía, hasta el número 21. Quiero que yo lo voy a leer, está el número 21 de 5 al 9. Voy a cambiar de versión porque me gusta mucho como dice otra versión, la versión internacional en este caso. Pero miren cómo dice el número 21 de 5 al 9. Y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. El pueblo desobedece nuevamente murmurando ya a puertas de la tierra prometida, ya después de un largo camino, ya después de un tránsito, ya después de ver toda la forma en la que Dios los había sostenido en el desierto, incluso después de haber experimentado el sustento diario a través del maná. En este pasaje van a hablar en contra del maná. En la Reina Valera dice, nos cansamos de ese pan liviano. Ese es un pan liviano. Pues miren cómo dice esta versión. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Ustedes son Dios y Moisés, ¿no? Y todo. ¿Para qué nos trajeron a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta pésima comida. Y es donde dice este pan liviano. Qué tremenda, ¿no? El reclamo. Qué tremendo la murmuración y la forma de levantarse y rebelarse contra Dios. Entonces el texto dice, por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas. Ella debe decir serpientes ardientes. Entonces cuando uno leía serpientes ardientes se imaginaban que eran serpientes como si estuvieran prendidas en candela, en fuego, y no es así. La idea es que el veneno de estas serpientes era tal que la inflamación que producieron una inflamación ardiente. Era como si te estuviera quemando. Este veneno era una cosa impresionante. Mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, atención. El pueblo de después ya estaba muy arrogante, yo estoy cansado de este pan liviano, estoy harto de esta comida, me trajiste fue a morir en este desierto, tú no tienes cuidado. Y miren la actitud con la que ahora viene el pueblo. El pueblo se acerca a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esta serpiente. Hemos pecado, reconocen su pecado y se arrepiente. Entonces Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta y todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban la serpiente de bronce y vivían. Qué maravilloso. Entonces vemos aquí el pasaje que Jesús está conectando y como les decía, un pasaje muy conocido. Y fíjense que no era un asunto fácil de simplemente mirar y ya. Vemos involucrado dentro de toda la imagen que Jesús recoge el proceso de arrepentimiento. El reconocer, de alguna manera, está implícito en la historia, hemos pecado.
el entender lo que hemos hecho está mal. O sea, no era un asunto simplemente de mirar. Antes de mirar está el reconocimiento de las cosas que se hicieron mal. El entendimiento de que se ha pecado contra Dios. Y eso es lo primero que yo quiero rescatar de esa historia. No es tan fácil como mirar, sino que además de ese arrepentimiento se necesitaba fe en el mecanismo que Dios había diseñado para que se salvasen de la mordedura de esta serpiente. Era fe en aquello que había sido levantado. Imagínate tú, no hemos pecado, y después se dice, bueno, hay que mirar y levantar la mirada contra a esta serpiente que se ha hecho, esta serpiente de bronce que está colocada sobre un asta, y alguien con la picadura de serpiente dice, con esa serpiente, no, venga, usted, yo, ¿cómo se le ocurre? O sea, que voy a mirar ya. No. Era necesario que se tuviera fe en ese mecanismo que Dios había diseñado. Entonces, el arrepentimiento y la fe puestas en el lugar correcto iban a producir ahora entonces que la gente viviera cuando había sido mordido. Esa idea es poderosísima. Esa imagen es poderosísima. Porque lo que está diciendo Jesús es que de la misma forma Él va a ser levantado, muerto en la cruz, la figura que está allí. Y todo aquel que en arrepentimiento reconoce esto y pone la fe en aquel que es levantado, tendrá vida. Esa es la figura que está ahí. Qué interesante, porque si usted le preguntara a Nicodemo, en esta historia, ¿con quién te tendrías que identificar tú? ¿Con quién te identificas tú en la historia? Nicodemo hubiese podido decir, bueno, yo soy como Moisés, el líder, el que pasa por todas esas dificultades. Pero Jesús le está diciendo, no te tienes que identificar con Moisés. Te tienes que identificar con este pueblo pecador que se ha rebelado contra Dios y que a causa de haberse rebelado contra Dios enfrenta las consecuencias de este pecado y que ahora tiene que volver a Dios en arrepentimiento y decirle, he pecado contra ti. Y que ahora tiene que poner la fe en aquel que es levantado para poder ser salvo. Jesús le está diciendo a Nicodemo, no eres como Moisés, eres como este pueblo rebelde y pecador. Y ante esto no puedes hacer nada. Así que impotente, lo único que puedes hacer es confiar en lo que Dios hace. Tú no puedes hacer nada. Toca llegar en arrepentimiento para mirar. Y parece que la figura es tan fuerte porque estas serpientes normalmente picaban obviamente en las extremidades inferiores. Se producía una hinchazón tan ardiente producto de este veneno y parece ser que la gente tenía que arrastrarse y tenía que llegar así arrastrado, volver a Dios. O sea, la gente que llega donde Moisés a decirle hemos pecado contra Dios, parece que llegó arrastrado diciendo hemos pecado, mira cómo hemos quedado a causa de habernos rebelado contra Dios. Y ahora Jesús conecta entonces esto con su muerte. Esta serpiente que es levantada tiene alguna conexión con el precio de la salvación, con la muerte de Jesús. Y así, entonces, este texto va a mostrar cómo la obediencia a lo que Dios había dicho, entonces producía esta salvación. Esta figura o esta imagen de Números 21 es importantísima. Esta réplica que Moisés había realizado se convierte ahora en un tipo de Jesús. Y Nicodemo quizás conocía la historia, conocía lo que había sucedido, pero no había hecho las conexiones necesarias para esto. Y lo otro que le decía es de esta necesidad. Jesús les dice, es necesario, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Lo que quiere decir es que la muerte de Cristo era parte necesaria del plan redentor, del plan salvador. Es decir, Dios debía sustituir
en Cristo a los pecadores, porque la paga del pecado es muerte. Y debía derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? ¿Qué lo mueve? ¿Cuál es la motivación detrás de todo esto? Bueno, en este discurso de Jesús también nos deja claro que la motivación, lo que hace que Dios se mueva a actuar de esta forma y entregar a su Hijo para que sea levantado de la misma forma que la serpiente fue levantada en el desierto, esta serpiente de bronce, es el amor. En otros pasajes del Nuevo Testamento, nosotros encontramos, por ejemplo, al apóstol Pablo decir en Efesios capítulo 2:4, que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Es decir, la causa, la motivación, el origen de esto es el amor de Dios. Dios, como nos amó, envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El apóstol Juan va a decir también en una parte que el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que el amor verdadero consiste en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan, que es conocido como el apóstol del amor, el discípulo del amor, después de haberse llamado los hijos del trueno, ahora después de su encuentro y su caminar con Jesús es llamado el discípulo del amor. Juan nos muestra de que el amor verdadero consiste precisamente en eso, de que Él nos había amado y que este amor hizo que Él enviara a su Hijo para entregarlo por nuestros pecados. Esta es la manifestación del amor. Y este va a ser un aspecto muy importante dentro del Evangelio de Juan, que nosotros después vamos a estudiar ahora que pasemos al pasaje de 1 de Juan capítulo 5, donde se nos muestran las características entonces de los nacidos de nuevo. Y es que a causa de que ellos son el producto y el resultado de este amor, es decir, esta iniciativa divina se toma porque Dios nos amó y de esta manera entregó a Jesús para que fuera levantado, para que fuera muerto por nuestros pecados. Ahora, el que pone la fe en Él y nace de nuevo, manifiesta como una característica fundamental dentro de su nuevo nacimiento y de su carácter este amor. Porque es producto o es nacido o viene originado por el gran amor que Dios expresó y manifestó. Y fíjense qué interesante que ninguno de los israelitas que era mordido por esta serpiente se curaba porque realizara algo, alguna acción o porque dijera, de alguna manera ofreciera algún sacrificio. Es decir, el mecanismo abierto era esa serpiente de bronce levantada. Y usted se imagina la gente llegando allí a preguntarle a Moisés, bueno, Moisés, ¿qué hacemos? Entonces Moisés preguntándole, bueno, déjame ver de qué tamaño ha sido la mordedura que tienes de la serpiente. No, mira. Y Moisés diciéndole, bueno, del tamaño de la mordedura tiene que ser el tamaño de tu ofrenda. Porque si la mordedura es grande, amerita una ofrenda grande. Y entonces, si así de grande es tu ofrenda, entonces así te vas a poder salvar. Dicen los jóvenes de ahora. Parece un chiste, pero es una anécdota. Hoy en día. No era algo que podían hacer, no era algo que podían lograr por algo que pudieran hacer por sus propios medios. Consistía en poner toda la fe en el mecanismo que Dios había diseñado. No era una obra propia, no era su propia justicia, sino que tenían que depender única y exclusivamente de obedecer aquello que Dios había estipulado. Depender obedientemente de eso y mirar. Levantar la mirada desde el suelo, levantar así la mirada a la serpiente levantada.
De la misma manera, todo aquel que mira solo por fe a Cristo, solo por la fe en Cristo, al que fue levantado y crucificado, de la misma manera somos curados de la mordedura mortal del pecado, de esa herida ardiente del pecado, y se obtiene, dice Juan, vida eterna. Qué maravilloso. En la figura se obtenía salud física, ¿no? Vida física. Pero ahora, en esta maravillosa ilustración, Jesús dice, todo aquel que pone ahora la fe en el que es levantado, todo aquel que cree en él, no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y le pedí subrayar ahí la expresión vida eterna, porque esta es la primera vez que aparece en el Evangelio de Juan una de sus expresiones favoritas. Juan la usa entre 10 o 15 veces, si no estoy mal. Vida eterna, vida eterna, vida eterna. Es más, es Juan mismo quien va a definir en palabras de Jesús lo que es la vida eterna. Juan nos dejó en su Evangelio la definición que Jesús dio de la vida eterna. Y está en Juan 17:3. Dice así: y esta es la vida eterna. 2 puntos. Ahí está la definición. Esos 2 puntos nos indican que lo que sigue es lo que define. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, este término que va a ser muy importante en el Evangelio de Juan, que se define como conocer al único Dios verdadero, reconocer que Él es el único Dios verdadero y conocer el mecanismo y el medio de salvación, su único Hijo a quien Él envió. Entender esta realidad del Evangelio que nos libra de la mordedura ardiente del pecado es lo que se conoce como vida eterna. La vida eterna. Eterna, habíamos dicho, no solo en cantidad de tiempo, porque nos pone la perspectiva de que un día estaremos eternamente con Él, sino eterna también en calidad. Esta palabra o esta expresión vida eterna significa la vida que viene de arriba. Y yo les decía que, o de alguna manera, también es la vida que viene del futuro. Es verdad que no me mira así raro, no estoy hablando de viajes en el tiempo ni nada. Bueno, que sí podría ser en alguna manera esto. Es un anticipo de alguna manera de cuál es la vida del futuro traída a nosotros hoy. Entonces tenemos una vida que tiene calidad de eterno. Y esta calidad, sus cualidades son cualidades de eterno. La podemos vivir hoy cuando experimentamos este conocimiento. Cuando conocemos que el Padre envió a su único Hijo a ser levantado de la misma manera que la serpiente fue levantada en el desierto. Y que ahora todo aquel que no confía en su propia justicia, no confía en sus propios medios, no confía ahora en su propia capacidad, sino que reconoce: he pecado contra Dios, me he rebelado, y a causa de haberme revelado, mi andar ha sido trastornado. Tengo este pie hinchado. ¿Y para dónde voy a ir con estos pies hinchados? Necesito un andar, un cambio de vida, un cambio en mi andar. Ahora reconoce esto, pone la fe en el que fue levantado, reconoce eso, y al reconocerlo es curado de la herida mortal del pecado y experimenta la vida eterna, el nuevo nacimiento. Qué maravilloso. Esa expresión vida eterna en el Nuevo Testamento puede aparecer unas 50 veces. ¿Sí? No le asombra, a mí sí me asombra porque significa que tiene mucho peso. Y es en últimas lo que sostiene todo lo que nosotros hacemos. Nuestra perspectiva de lo eterno transforma nuestra realidad hoy. Podemos vivir con esa mirada puesta en lo eterno porque hoy disfrutamos un anticipo, una cuota inicial de lo que es esa vida gloriosa
eternamente con él. Les decía que entonces, en ese sentido, es que debe ser leído y entendido el versículo 16. Juan 3:16 no está aislado de todo lo que Jesús ha dicho en la enseñanza a Nicodemo ni en este discurso. Este versículo tan conocido, tan amado, pero con una profunda verdad que a veces nosotros hemos pretendido reducir, pero que contiene una verdad enorme. Y es que el motivo por el cual Dios ha dado este don indescriptible, este don maravilloso de la salvación, es porque nos amó. Dios amó al mundo y lo amó de tal manera, dice el versículo 16, porque es tal la forma, es tan grande la forma en la que Dios amó al mundo. Yo le decía que hay que tener cuidado, ahí en la expresión mundo significa a la humanidad, a la persona, que Juan tiene diferentes enfoques del mundo, ¿no? El mundo físico, cuando la luz vino al mundo, entró a su creación, la creación física. El mundo como todo el sistema de cosas que se opone a Dios, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No améis al mundo. Y este tercer sentido del mundo que vemos aquí, que es la humanidad. Entonces, cuando uno separa eso, puede entender de qué está hablando Juan en cada uno de esos pasajes. Entonces, está diciendo, de tal manera amó Dios al mundo, a un mundo que era malo, a una humanidad que era pecadora, pero Dios, por su propia esencia, porque Él es amor, y a pesar de que toda la humanidad era pecadora, estaba perdida, era incapaz de salvarse por sus propios esfuerzos, no podía hacer nada por él mismo, así como tampoco podía hacer nada para atraer el amor de Dios. Es decir, no había nada en nosotros que pudiera atraer el amor de Dios hacia nosotros, no. Fue una decisión libre y voluntaria de Dios, unidireccional. Dios, que en su esencia es amor, determinó y decidió amar al hombre a pesar de. Y por tanto, por cuanto amó al hombre desde el principio, pudo mantenerse amando al hombre aún después de la tragedia, como la que fue el jardín del Edén y donde entra el pecado. Es decir, Dios no cambió la forma en la que amó al hombre desde el principio, a pesar de que el hombre le falló. Y esto es muy importante y una verdad enorme. Ayer escuchábamos en un conversatorio que tenían los jóvenes acerca de noviazgo, de relaciones y de matrimonio, y lo escuchamos en varias oportunidades repetir de parte de los invitados, las dos parejas de esposos. Estaba Sharon y Waldo, estaban Carlos y Melissa como invitados, con unos esposos recién estrenados como Daniel y Mayra, que completan 2 semanas de casados, otros tenían 1 y otros tenían 11 años de casados. Repetían esta expresión de si en últimas el amor es realmente un sentimiento o una decisión y una determinación. Y bueno, yo coincido con ellos, es una decisión más que un sentimiento. Y nosotros lo podemos ver manifestado en quien define exactamente la palabra o el concepto de amor. Dios no tiene amor. Dios es. Hace parte de su esencia amor. Y por cuanto Dios determinó amar al hombre, esa fue su decisión, su determinación. Y normalmente yo me encuentro con jóvenes y me preguntan, ajá, ¿y por qué? Y yo decía, sencillo, porque podía, porque es amor, y porque quería, leas entre paréntesis, porque así quiso, así yo, no, se analiza así, digo, porque le dio la gana, porque podía y porque quería, por eso amó, por una determinación. Y por esa razón
después de la tragedia que fue el Edén, o la caída del hombre en el Edén, Dios continuó amando al hombre en esa condición, porque lo había determinado desde el principio. ¡Wow! Y aquí hay un mensaje interesante, y perdóname que me saque un momentico, no sé ni por qué terminé aquí, perdóname que me saque un momentico, pero aquí lo interesante es de que cuando uno examina lo que la gente define como amor a la luz de relaciones interpersonales, de pareja, por ejemplo, como les decía en el caso de lo que los jóvenes estaban estudiando ayer, uno trata de preguntarse, en esta relación que es una relación de amor, de pareja, ¿qué pasaría si una tragedia ocurre? Y entiéndase por tragedia no solo algo físico, que también ha sucedido. Es decir, yo hoy estoy con una persona, estoy casado con Angie, con mi esposa, y yo estoy completamente seguro de que si mañana nuestra circunstancia cambiara, nuestra circunstancia es otra, producto de algo que no fuera favorable, o una enfermedad, un giro en la economía, o cualquier otra circunstancia, ella seguiría estando conmigo a pesar de él. Porque así lo determinó. Yo les conté una vez una anécdota a un amigo, alguien en el trabajo, que producto de estas cosas me decía, Lufer, me dejé llevar, estoy engañando a mi esposa con una persona más joven, me pasó esto, lo otro, no puedo mirar a los ojos a mi esposa y no sé qué decisión tomar, me dijo. Y yo le decía, bueno, vamos a resolver esto de la siguiente manera. ¿Cuál de las dos personas crees tú que realmente te ama? Me dice, no sé. Le digo, bueno, esto te va a cambiar la pregunta. Imagina que mañana tienes un accidente y ya no eres el prominente ingeniero, y ya no eres el reconocido, ya no tienes todo el dinero que tienes ahora, y producto del accidente que ahora tienes, ¿cierto? Hipotéticamente, quedas inmóvil del cuello hacia abajo, ni siquiera vas a poder mover las manos y los pies. ¿Cuál de las dos personas que tienes sobre la balanza crees tú que estaría contigo incondicionalmente, aún en esa condición? Y no lo dudó, me dijo, indiscutiblemente mi esposa. Y le dije, tú has descubierto quién realmente te ama. Porque sería una determinación. Esta es la razón por la cual muchos de los que salen a aventurar fuera de su casa, después que aventuran en su casa, van y vienen y hacen y deshacen, ¿dónde terminan? Ya cuando van, el 95-99% de las ocasiones terminan donde realmente conocieron el amor y terminan volviendo al hogar. Hay que ver si lo reciben o no lo reciben. Pero lo que les quiero decir es eso, de que Dios determinó amar porque era su esencia al ser humano. Y aún en medio de la tragedia que fue la caída del hombre en el Edén, aún en esa condición continuó amando al ser humano. Nos amó estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. En esa condición, en esa nuestra peor condición, Él se mantuvo firme y determinado en su esencia a seguir amándonos. Y nosotros alabamos y adoramos a Dios porque ama incondicionalmente, pero nosotros que decimos que somos sus hijos no amamos de esa manera. Porque a mí que me la hace, me la paga. Y resulta de que en nuestras peores condiciones, cuando más necesitamos ser amados, es cuando nosotros como seres humanos abandonamos y tiramos. No necesitamos que alguien nos ame cuando estamos bien, eso es muy fácil. La verdadera naturaleza del amor consiste en mantenerse invariante y cambiante aún en la peor condición. Yo necesito saber que soy amado por alguien que va a amarme
aún en mi peor condición. Ámame en mi peor condición. Es lo que le pediría a mi esposa siempre. Cuando más necesito que me ames, ahí es donde realmente necesito tu amor. Qué interesante de que eso es lo que nos muestra todo este pasaje que estamos estudiando, de que nuestra peor condición, estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en una humanidad que era pecadora, en una humanidad perdida, en una humanidad mordida por la ardiente llaga del pecado, Dios continuaba inmutable, amando al hombre. Y envió a su único hijo al mundo, dice. Amó al mundo para ahora reconciliarlo. Se mantuvo firme y determinado a quitar de en medio aquello que dañaba la relación, la reconciliación. Por amor, él mismo se movió a buscar la forma de reconciliar. Wow. Les insisto, no sé por qué de alguna manera las aplicaciones también tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales, de alguna manera. Porque el Evangelio tiene que transformar todo. Es decir, el entendimiento de que Dios mismo por amor se movió a reconciliar. Ese entendimiento tiene que cambiar mi perspectiva de cómo enfrento yo mis relaciones interpersonales. El que ama se mueve a quitar aquello que daña la relación para reconciliar. ¿No me cree? Lea 2 Corintios capítulo 5. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, el apóstol Pablo vuelve a usar el término mundo para decir que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y que además de eso nos encargó a nosotros este ministerio, esta palabra de reconciliación. Es decir, si alguien sobre la faz de la tierra entiende lo que significa reconciliación, deberían ser los cristianos, hermanos. Pero es a los que más nos cuesta hablar de reconciliación. ¿Y por qué deberíamos entenderlo? Porque ese es el objeto, la razón por la cual nosotros fuimos salvos. Toda la teología del apóstol Pablo está transversada y llena de la palabra reconciliación. Y nos decía el pastor Marco en una ocasión de que alguien escribió incluso una tesis de doctorado en teología con relación al término. Y que la conclusión a la que llegó en última es que el término que está detrás de la palabra reconciliación es caminar la milla necesaria, hacer todo lo que esté al alcance para volver a restituir la relación. Pero quien se mueve es el ofendido. Aquel que fue ofendido con tal de salvar la relación, en este caso Dios, porque habíamos pecado contra Dios, da los pasos necesarios para reconciliar. Y eso es lo que el apóstol Pablo tiene en mente cuando habla de estas cosas. Así que nosotros ahora somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Ahora nosotros entendemos lo que eso significa. Reconciliación. Y a causa de esta reconciliación, tenemos el nombre de Cristo, somos embajadores y anunciamos esta verdad al mundo. Ha dado a su Hijo unigénito. Y sigue diciendo Pablo en 2 Corintios 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese milagro de la sustitución. Él trató en esa cruz de la manera en que yo debía ser tratado, trató a Jesús, para tratarme a mí como si hiciera las obras justas de Cristo. Él nos sustituyó para quitar aquello que dañaba nuestra relación
y para ahora poder reconciliarnos con Él. Él dio los pasos que tenía que dar y pagó el precio que tenía que pagar para reconciliarnos por amor. Porque por amor, aquel aún en medio de la ofensa es capaz de caminar para reconciliar y salvar relaciones. Isaías va a ver eso desde allá, desde 700 años antes, y en Isaías 53 escribe: Él fue traspasado por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestras iniquidades, sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Mientras estábamos descarriados, mientras estábamos perdidos y en nuestra peor condición, Él nos amó. Y nos amó no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Qué maravilloso. Está ahí, esperando que podamos reconocer eso, que por mis propias fuerzas, que por mis propios medios, no lo voy a poder lograr. Levantar la mirada al que fue crucificado, al que fue levantado, poner la fe en Él y poder ser salvo de la herida del pecado. Este es el ofrecimiento gratuito, amplio. Qué interesante que haya al mismo tiempo aquí esta paradoja de ser tan ilimitado. Porque es ilimitado. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, pero a la vez ser también tan limitado para que todo aquel que en Él cree. ¿Lo nota? Nota esa paradoja. Es decir, hay suficiente poder en Cristo y está abierto este amor para todos, pero solo lo reciben aquellos que creen. Ahí está la paradoja y la tensión sobre la cual tanto se ha discutido a nivel teológico y tanta agua ha pasado debajo de este puente. Pero lo que está diciendo es que este ofrecimiento es gratuito, pero que este ofrecimiento gratuito es lo suficientemente amplio para llegar hasta el peor pecador. Todo aquel es amplio, es lo suficientemente amplio para alcanzar al pecador más vil, pero también es angosto, capaz de dejar afuera al que no lo cree. Es decir, para poder estar dentro de la franja angosta o dentro de la banda angosta, hay que creer. Puede ser tan amplio que puede cautivar y puede alcanzar al más vil pecador, pero a la vez es tan angosto para todo aquel que cree. Qué maravilloso, mis hermanos. Si pudiera decir tantas cosas, tengo tantas cosas que deciros, pero el tiempo no me lo permite. Pero sé que en cada una de sus vidas esto puede ser una realidad. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, le dijo Jesús. Los que necesitan médicos son los enfermos. Pero para poder disfrutar de la medicina, primero tengo que reconocer que tengo un problema. Dígamelo a mí, que no me gusta ir al médico. Y antes de ir a cualquier médico, prefiero llamar al doctor Harold cuando ya me veo que no me gusta. Y menos ahora, si voy ahora me diagnostican con coronavirus. Y mi esposa
una lucha conmigo porque no reconozco que tengo un problema. Es decir, Jesús puso una figura maravillosa porque dice, lo primero que tiene que reconocer es que tengo un problema para poder recibir. Ahora, imagínense que yo llamé al doctor Harold, que lo hice recientemente, y el doctor Harold me dijo, bueno, listo, al parecer lo que tiene es esto, aquí está el tratamiento. Y yo leo el tratamiento y digo, no voy a comprar eso. Yo lo que tengo es tal cosa y lo que voy a usar es tal cosa. ¡Qué insensatez! Pero ahí está el reconocimiento. Estoy enfermo. Voy a la fuente, al médico, como usaba la figura de Jesús. La necesidad que tengo del médico, y ahora tengo que tener fe en el mecanismo diseñado para poder recibir la sanidad. Este es el medio y tengo que confiar en que esto es efectivo. De la misma manera está el reconocimiento de he pecado contra Dios, como llegó el pueblo en medio de la serpiente. Bueno, el mecanismo es esa serpiente de bronce levantada. Levanta la mirada y si miras a él, serás salvo. Levanta la mirada al pueblo de Israel y era sano. De la misma manera, hoy en día, el reconocimiento de mi pecado, de mi condición. Estoy mal. Lo que he hecho, lo he hecho a mi manera y me ha salido mal, recontra mal. Ahora levanto mi mirada al mecanismo que Dios ha diseñado para salvarme. Pongo la fe en mi único y suficiente Salvador. Y ahora recibo de él vida eterna. Qué maravilloso. Qué declaración. No vino a ofrecer tanto juicio, vino a ofrecer vida eterna, limitada a los que creen en él. La razón de la venida de Jesús no era redimir ahí limitadamente a Israel, no era condenar a los gentiles que habían quedado fuera de Israel, no. Jesús vino para que el mundo fuera salvo por él. Ahí está el mecanismo abierto. Y si tú no has creído, este puede ser el día de tu salvación, el día donde puedas reconocer eso y donde puedas mirar a aquel que fue levantado. Esta oferta maravillosa, el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hasta aquí la oportunidad de que creyendo en él, la bendición entre a tu hogar. Experimenten lo que es la reconciliación. Experimenten lo que verdaderamente es el amor. Ser amado en tu peor condición. Y se me viene a la mente esto. El apóstol Pablo llega a decir, oigan, si Dios nos amó de esa manera estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, imagínense ahora que estamos en Cristo, en su Hijo amado. Si cuando éramos sus enemigos nos amó así, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? ¿Qué nos hace pensar que ama de manera diferente? Vamos a ver. Señor, yo te doy gracias por tu amor, por tu palabra y porque podríamos extendernos y hablar tantas cosas en torno a este pasaje, Señor. Solo tú sabes cuántas cosas pueden venir al corazón, a la mente mientras lo escuchamos. Cuántas implicaciones y cuántas aplicaciones podría tener. Lo más importante de ella, el entendimiento que al igual que ese suceso en Números capítulo 21, nosotros también nos habíamos rebelado contra ti. Contra tu bondad, contra tu misericordia. Tú nos has manifestado tu bondad en tantas maneras y sin embargo nosotros la rechazábamos y éramos tus enemigos. Pero en nuestra peor condición tú nos amaste. Porque en nuestra peor condición, al igual que el pueblo de Israel en Números, habíamos sido mordidos a causa de esta rebelión. Por la mordedura ardiente del pecado y por su veneno en nosotros, Señor.
pero venimos en arrepentimiento y fe a reconocer que fallamos contra ti, que nos rebelamos contra ti, Señor. Y ahora, no solo en arrepentimiento y fe, sino también a colocarla en el lugar correcto, en el medio, diseñado para nuestra salvación. En aquello, Señor, que tú mismo estableciste. Eso quiere decir que cada uno de los seres humanos sobre la faz de la tierra va a ser juzgado a partir de si creyó o no creyó en el mecanismo diseñado para salvación. Esta será la única diferencia, Señor, entre los que creen y los que no creen. Y nosotros hemos venido a poner nuevamente toda nuestra confianza y nuestra esperanza no en nuestros propios medios, sino en nuestra fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Ayúdanos a vivir con esta perspectiva y con este entendimiento, Señor, de lo que ha sido tu amor y de cómo nos salvaste por amor, y de cómo esto tiene que cambiar radicalmente toda nuestra conducta. Cómo este amor hace parte de una de las características de nuestra nueva identidad y de que ahora amamos con esta clase de amor con que nos amaste. Gracias por la cruz de Cristo. Gracias por salvarnos, pero sobre todo gracias por amarnos en nuestra peor condición. En el nombre de Jesús. Amén. Hablando de amor, miren esto. Damos gracias a Dios por cada una de sus vidas. Bienvenidos a este mes de octubre de cada una de nuestras celebraciones para celebrar la fidelidad y el amor de Dios por su pueblo. Recuerden que las clases de escuela dominical de los párvulos y los principiantes ya están en la página. Y recuerden siempre que el que está en Cristo tiene nueva vida. Nueva vida. El Señor les bendiga y les guarde, mis amados. Bendiciones.